Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de YouTube. El día de hoy el tema es un temazo en lo personal. Es algo que al día de hoy estoy atravesando y creo que, como siempre les digo, no es algo que se logra y chau, sino que es un constante aprendizaje en el transcurso de toda la vida. Este ya es el video número 11 o 12, si no me equivoco, creo que es el último. Ya hemos llegado al final. Así que nada, espero que hayas aprovechado toda esta seguidilla de videos de leyes, por así decirlo, o temas que para mí fueron cruciales y marcaron un antes y un después a la hora de ir, digamos, moldeando mi identidad, avanzando y creciendo en el mundo del crecimiento personal. El tema del día de hoy es el dolor como maestro y como les dije, no es un tema que vos decís, bueno, listo, ya está, hasta acá llegué, es algo que pasé y chau, sino que es un constante en la vida misma, por así decirlo. ¿Sabes lo que aprendí? Y que mucho tiempo me costó como integrarlo, porque yo siempre lo digo, creo que en todos los eventos, que lo cuento que yo empecé a estudiar el tema de las emociones, porque mucho tiempo de mi vida fui una persona muy sensible, lo sigo siendo, nada más que hoy lo gestiono de manera distinta y tengo herramientas, y siempre me agarraba esa etiqueta de decir, bueno, soy de Piscis, soy resensible, me lloro todo, que no sé qué, y ahí quedaba, y las cosas en cierta medida me afectaban mucho más, o sea, 10 veces por más, y hasta que no integré esto de primer aprendizaje, creo que el más clave, y ya podemos dejar el video de YouTube acá, que el dolor es algo distinto al sufrimiento, y el dolor, como te dije, o sea, es inevitable, lo vas a pasar porque crecer duele, o sea, para romper un músculo en el gimnasio y que crezca, tenés que levantar más pesos o hacer más repeticiones o llegar al fallo, o sea, en definitiva va a doler. Entonces, crecer en la vida misma duele, o sea, hay veces que duele soltar parejas, soltar vínculos, soltar contextos, soltar familia, soltar duele. Soltar un hábito que a veces inclusive sabemos que ese hábito no nos hace bien, y duele aún así todo soltar. Entonces el dolor es inevitable, es parte de la vida si estamos creciendo, pero el sufrimiento no es inevitable. El sufrimiento es una elección, vos estás eligiendo sufrir. Y perdóname que te lo diga así tan sincera y que probablemente mientras vos me escuchas digas, ah, sí, dale, mire, si yo voy a sufrir, me estás diciendo que yo elijo sufrir con todo lo que me está pasando, que esto, que no llevo fin de mes, que las boletas, que mi pareja, que el perro, que la vecina, que mis papás, que mis hermanos, que no sé qué, y todo el quilombo que estés pasando. Estás eligiendo sufrir, y sufrir es igual, y esta ecuación para mí fue como clave, o sea, sufrir es igual a ego, es igual a tu mente, y sacás jugo emocional de estar en ese estado de sufrimiento, sacás jugo emocional, porque que vos estés sufriendo significa que no estás en el aquí y ahora, significa que no estás en el momento presente, por lo tanto no hay absolutamente nada de disfrute en el sufrimiento, nada. Te cega, o sea, te cega en el sentido de que no puedes tomar decisiones, o sea, sí podés, pero las tomás todas como el caste, por así decirlo, porque estás desde un estado de negatividad, estás en un estado donde vas a ver todo blanco y negro, o sea, no hay chance que vos veas un arcoíris ni un colorcito, porque estás en sufrimiento. Entonces, a partir de ahora, cuestionate, porque, o sea, si estoy eligiendo sufrir o simplemente estoy transitando la parte del dolor, que es inevitable, vuelvo y repito, o sea, es inevitable, o sea, somos seres humanos, tenemos cierto nivel de apego, por más que a mí me digan, no, yo no estoy apegado a mi pareja, yo no estoy apegado a mi familia, yo no estoy apegado al perro, yo no estoy apegado a lo que sea, a mi hijo, al vecino, lo que sea, tenemos cierto nivel de apego, entonces el dolor siempre va a estar, pero el sufrimiento es opcional. Dicho esto, ya podrías dejar el video acá en el minuto 5 y chao, y te llevaste el mayor aprendizaje de tu vida. El tema es integrarlo, a mí me costó mucho tiempo, y el sufrimiento en lo personal a mí me llevaba a estar muchos días, semanas o inclusive mes triste, bajón. Entonces tenés que tener conciencia y vos decís, bueno, pero ¿cómo carajo tengo conciencia si estoy sufriendo? O sea, hello. Bueno, por algo estás teniendo este video y requiere mucha conciencia y responsabilidad el decir, loco, o sea, vieron que yo les digo que yo hablo conmigo misma. Bueno, el decir, che, o sea, estoy haciendo un drama queen por esto y listo, o sea, ¿qué jugo emocional estoy sacando esto? Porque muchas veces entramos en un bucle de sufrimiento porque esa decisión nos da tanto miedo que es preferible sufrir y quedarnos en esa mierda, que encima ya el sufrimiento lo veo como, y lo viví, como, ¿vieron esos dibujitos animados que están como en la arena movediza, en ese lodo que se van moviendo y más se hunden y tiene que venir el otro personaje a rescatarlo? Bueno,
Yo lo veo así, o sea, el sufrimiento es como que entras en un bucle de mierda, o sea, donde más te moves, más indagás, y más sufrís y quedás ahí y más te es más difícil salir. Gracias a contextos y a personas poderosas. ¿Y por qué le digo personas poderosas? Porque me han venido con preguntas claves que me han roto el ego así, ¡pah! Y la cabeza así, y me han abierto a un nuevo mundo de posibilidades, de perspectivas y demás. Por eso digo siempre lo mismo, es muy importante tener un entorno de poder, tener conversaciones potentes y re incómodas, tener un coach, un terapeuta, un mentor, alguien que te rompa la cabeza en el buen sentido y que te incomode y que te haga ver esa perspectiva de manera distinta. ¿Bien? Ya sabemos que el dolor es inevitable, pero aún así todo, nuestra cabeza está diseñada para no atravesar esos dolores, para ir evitándolos, surfeándolos, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando, digamos, el cerebro no procesa ese dolor emocional, estoy encarnando esto a netamente dolores emocionales, claro, por añadiduras, di el ejemplo del músculo, que es un dolor físico, pero abordo 100% de las emociones en este video, que para mí es lo más clave, porque somos seres emocionales, y entender esto para mí fue clave a la hora de ver mis emociones, qué onda, porque tu estado emocional es un gran indicio de ruta de tu vida. O sea, es clave. Por eso es muy importante aprender, paréntesis, ¿no?, a conectarnos con nosotros mismos, a tener autoconocimiento, autoindagación y tener herramientas. Yo creo que ya lo dije en un video. Yo, por ejemplo, cuando sé que me está por venir, digamos que en mis días, unos días antes yo me pongo muy bajón. O sea, soy sensible siempre, pero me pongo muy bajón en el que capaz que una persona me dice hola, no sé, con cara fea y yo me lo tomo personal. O alguien me da una crítica constructiva y yo me la tomo muy personal o muy triste o lo que sea. Entonces yo ya tengo herramientas para esa época, ¿bien? Por ejemplo, ahora con viajar y demás, cuando viajamos tanto tiempo lejos, que empecé a viajar, fue como una Emi nueva versión de viajes, todo ok, sí, pero una Emi que de pronto extrañaba a su familia, extrañaba a sus padres, extrañaba a su sobrino. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hago con eso? Vean, porque no se trata de ir reprimiendo, ir tapando, ir atrás, no sé, de la comida, que yo lo conté, no me acuerdo en qué video ya, pero sé que se los he contado, que yo mucho tiempo ocultaba mis emociones tras la comida, así como hay personas que los ocultan con el alcohol, con el sexo, con una adicción al trabajo, de esto me canso de ver, con procrastinar, con autosabotearte, con lo que sea. Bueno, yo iba a la comida. Gracias a Dios tengo una genética de ser flaca porque yo comía de todo, y a las harinas encima me iba. Entonces, a partir de esto, es clave que vos puedas empezar a interiorizarte en este mundo de tus emociones, porque si vos no gestionas tus emociones, si vos no te chequeas, por así decirlo, si vos no te conoces, no esperes que lo haga otra persona, y tampoco el día de mañana en un contexto, ya sea en un contexto laboral, en un contexto de equipo, en un contexto de familia, de pareja, de madre, si es que sos madre o padre, no hay chance que vos puedas ser un oasis o un pilar o lo que quieras decirle, pilar, soporte para otra persona si no lo sos para vos mismo. Entonces, esto es un punto al pie y es un llamado de atención, aunque empieces a autoconocerte y a adquirir herramientas. Bien, estoy impactada porque no tengo algo de luz, simplemente estoy con el sol natural y es como que dije, ¿qué hora de luz ni qué hora de luz? A partir de ahora todo sol natural, o sea, literal. O sea, es como tanto tiempo grabando y recién ahora me doy cuenta, es más, si me acerco soy más linda, si me acerco más al sol. Bueno, sí, perdón, me distrajo. Bueno, el tema es que ya sabemos que nuestro cerebro está diseñado para evitar ese dolor. Tipo, me duele algo, lo evito, me duele algo, lo evito. Pero ¿qué pasa? También ya aprendimos que nuestro cerebro se va formando por repetición. Entonces, si yo sé que eso quema, que el fuego mismo, ¿no? Que ya lo venimos como con un archivo de saber que el fuego quema, que si lo tocamos nos vamos a cagar quemando, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a ignorar ese dolor, porque el dolor ya sea que nos genere tristeza, enojo, angustia, hay distintas personas que se toman el dolor de manera distinta. Hay gente que el dolor lo saca a los gritos o como sarcasmo, hiriendo a la otra persona, explotando. Hay gente que se vuelve más chiquita y se va hacia adentro, que no puede ni hablar ni compartirse con otro. Hay gente que el enojo lo trata con tristeza, que se va a la culpa. O sea, van distintos, hay de todo, ¿bien? Por eso es muy importante vos que veas
yo, por ejemplo, en una parte de mi vida el enojo lo sacaba hacia afuera. Después me polaricé y me fui al otro bando. Y el enojo lo pasé a tragármelo para no esto, para no incomodar, para que no sé qué, para no herir. Porque como estuve mucho tiempo en esta polaridad de enojarme y explotar, o sea, mandar a la mierda todo, o sea, yo mandaba a la mierda, o sea, te decía todo lo que pensaba de vos y nunca te había dicho. Bueno, ahí estaba yo. Y después me polaricé y fui al otro extremo de guardarme todo. Y spoiler, ambos extremos son malos. La felicidad y la plenitud del ser humano está en la integración de ambos polos, acá, en el medio, ¿bien? Cuando yo no soy la chispita que hiere y tira mierda, ni tampoco la que se guarda todo, sino en el medio, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo ignoro esa emoción, eso que me genera dolor, no lo hago y lo evito y encima me guardo esa mierda, porque vamos a hablar igual que el dolor es mierda, o sea, literal, si tenemos que pintar un ser humano en proporción al dolor, sería el dolor rojo, ¿bien? ¿Vieron Lilo y Stitch? Bueno, sería dolor rojo, vas pintando, ¿bien? Entonces, vas acumulando, y ahí es cuando uno empieza a generar patrones. Así pasa en las relaciones, con la relación con el dinero, en las relaciones amorosas, en la vida misma, ¿bien? Ahora, qué distinto es si yo voy procesando ese dolor. Si yo acepto, lo veo, le pongo conciencia, acepto, pero me animo a sentir ese dolor. Ahí es cuando está la verdadera evolución. O sea, es más, este video se debería haber llamado Anímate a sentir. Tanto lo bueno como lo malo. Y ojo, hay personas que no saben ni sentir lo bueno porque se auto boicotean y tampoco sabemos sentir lo malo porque no. ¿Cómo me voy a sentir mal? ¿No? Yo tengo que estar todo el tiempo haciendo. Yo tengo que estar todo el tiempo bien. ¿Cómo voy a estar mal? Yo no me puedo dar permiso de estar mal. Yo he estado en ambos polos. Tengo más inclinación, muchas veces me saboteo cuando todo va bien. Hoy tengo más inclinación para ese lado, es como que digo, esto es real, esta es mi vida, de verdad siguiendo la vida de mis sueños y pum, me autosaboteo. Entonces, ambos polos, bueno, repito, no están buenos, por así decirlo. La clave está en integrarlos, en irse a un centro. Bien, la mayoría de las personas creemos que el problema está en el dolor. Yo estuve mucho tiempo ahí. Entonces, como creo que el problema está en el dolor, voy a ir a evitarlo siempre. Pero el problema mismo es la evitación del dolor. O sea, ¿vieron? Está en contramano la cosa. Pero, a ver, ¿cómo? Entonces voy a decir, bueno, ¿y cómo evito el dolor? Un montón de formas. Y no solamente hay distintos mecanismos. Está el mecanismo de evitar el dolor, está el mecanismo de reprimirlo, de suprimirlo y demás. Pero a grandes conciencias, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy evitando ese dolor? Distracciones conscientes, o sea, perdón, inconscientes también, pero constantemente. Ya les dije, o sea, mucho tiempo en mi vida yo hoy no tengo TikTok porque me da miedo de recaer, no, pero o sea, no es re de adictos, pero yo les dije, o sea, mucho tiempo en mi vida yo me pasaba entre 3-4 horas viendo TikTok y nada productivo, o sea, pelotudeces. Y claro, estaba tapando mis emociones, estaba tapando hacerme cargo de mi realidad, de tomar las decisiones que sabía que tenía que tomar. Entonces, nada, distracciones de manera constante. Puede ser como yo en las redes sociales, que lo tuve un tiempo. Yo hoy, hasta el día de hoy, Instagram lo tengo con una aplicación a su vez, siempre lo digo, que me lo bloquea. O sea, es X horas al día, pasa esa hora y se bloquea y no lo puedo abrir. No lo puedo abrir después de las 11, no lo puedo abrir antes de las 9 de la mañana. O sea, lo tengo todo bien gestionado porque sé que es una debilidad. O sea, yo es el famoso, entro a subir un TikTok, un reel o una historia y de pronto me quedo chumeándole la vida a todo el mundo. Entonces, como sé que es una debilidad, por eso repito, es la importancia de autoconocerse. Como sé que es mi debilidad, yo gestiono. O sea, digo, bueno, Emilita, vamos, a esta hora se duerme, a esta hora sin pantalla, a esta hora no te interesa entrar a Instagram, o sea, levantarte y arrancar el día con Instagram, o sea, y es así. Hay otra gente que pone la distracción en el trabajo, que son los famosos adictos al trabajo. Hay personas que también ponen la distracción en el hacer, en el gimnasio, o todo lo que vos hagas en exceso. Quiero que te lleves que los excesos son malos. O sea, no hay nada bueno en un exceso, ¿bien? Entonces ahí es como un red flag, un llamadito de atención a la conciencia. Otra forma de evitar el dolor es racionalizar todo. Y esto te lo digo por experiencia, porque no evitas el dolor como entendiendo todo el famoso, no, esto ya entendí, ya está. Bueno, yo sé que me pasa esto porque mi tatarabuelo, porque no sé qué, porque mi mamá, porque bla, bla, bla.
vos entendés todo desde acá, pero si no te animás y tus resultados no cambian, estás evitando. Y encima el racionalizar es como una fucking trampa del ego, porque en un poquito más de conciencia se llama ego espiritual eso, y es una bosta, porque es como que no, yo ya sé por qué atraigo hombres infiel. No, bueno, pero si seguiste viendo el patrón es porque todavía no has liberado y no te has dado el permiso de sentir todo ese dolor que generó ese patrón. Entonces, por más que lo entiendas, no va a haber un cambio en tu mundo pragmático, porque es a nivel inconsciente donde se forma el dolor, y a nivel emociones, y las emociones son energías, ¿bien? Otra forma de evitar el dolor es minimizar las cosas que nos pasan, tipo, no, bueno, no fue para tanto, o no, esto, o no, bueno, después. También otra forma es la postergación, la culpa. La culpa es una bosta. Yo el año pasado atravesé muchos momentos de culpa, y vos decís, bueno, estoy evitando atravesar ese dolor, o sea, sentirlo, en modo de la culpa, que es peor. O sea, si el dolor es una mierda, la culpa es mucho peor. O sea, literal. Porque, es más, después que estuve en el evento de Recovery el fin de semana, contaba que todas las enfermedades de cáncer, la mayoría se originan por la culpa. O sea, por la culpa. Yo soy fiel creyente que emociones no sentidas terminan dando síntomas. Es decir, pasan al cuerpo, que después se conviertan en enfermedades. Por eso es muy importante aprender a sentir las emociones. Que no se nos enseñe. Porque yo todavía no conozco personas de mi edad ni para arriba, o sea, más grandes, que digamos, le hayan enseñado a sentir posta las emociones. ¿Bien? Ahora, la gran pregunta que vos me vas a estar haciendo en este momento, o que deberías estar haciéndote, es ¿cómo carajo siento? ¿Cómo es esto de sentir? ¿Cómo es la cosa? ¿Bien? Y existe una técnica que la creó David Hawkins, que yo, bueno, soy discípula de él siempre. O sea, llegó a mí en el mejor momento de mi vida, y no le digo en el mejor momento porque no estaba yo en el mejor momento, pero llegó en un momento, para serles honestas, en el que mi papá estaba enfermo, y bueno, llegó justo en ese momento y fue como un boom. O sea, fue como un boom mental. Me rompió todas las conexiones neuronales, me las destruyó, o sea, formó otra Emi, literal. Pero bueno, él creó la técnica del dejar ir. No voy a entrar en materia en este video de la técnica, porque bueno, nada, o sea, no podría explicarla en 5 minutos y no quiero hacer un video tan largo. Imagínense que la técnica del dejar ir es lo que vemos en el programa Origen, porque nada, los invito y los acompaño a hacerla. Básicamente es una técnica donde uno empieza a conectar con uno mismo desde adentro. Pero sí, lo que te voy a dejar son preguntas claves para que empieces a hacerte y empieces a cambiar el diálogo. Vamos a ir un poquito más por lo pragmático, que no es sentir, aclaro, eso no es sentir una emoción, pero sí quiero que empieces a hacerte preguntas. Yo siempre les digo, o sea, las buenas preguntas tienen buenas respuestas, grandes preguntas tienen buenas respuestas, y te van haciendo cambiar esto del dolor barra sufrimiento, ¿bien? Así que nada, esto va a ser todo por el video de hoy. Sí quiero que dejar una puerta abierta en tu vida de decir, loco, hay que sentir las emociones, basta de estar en la mente, basta de entender por qué estás triste, basta de entender por qué estás así, de entender los mecanismos de no sé qué, o de querer entender, basta. O sea, dedícate a sentir, que es lo único que vos tenés que hacer. Si querés más información sobre el programa de Origen, me escribís, digamos, por Instagram, por WhatsApp, por donde sea, y te paso más información para animarte. Sé que es para valientes. A mí mucho tiempo de mi vida me costó darme el permiso de sentir, no lo sabía. Soy una persona bastante mental, nada que ver a comparación como era antes, gracias a Diosito y a mí, pero digamos, solía ser una persona muy mental. Entonces cuando me decías de sentir, yo estaba como, ¿qué carajo? O sea, no. Y de hecho conocí a David Hawkins y después me llevó mucho tiempo más integrarlo. Entonces, a la técnica sobre todo. Entonces nada, sé que lleva un proceso, pero el proceso es el mejor cambio, porque empezás a liberar toda esa energía de años que generaron un patrón, imagínense, y ahí cuando vas liberando, literalmente te cambia absolutamente todo, te sentís mejor, ves otros resultados, estás más en paz, dejas de pelearte con el mundo afuera y con tu mente, sobre todo. Así que nada, gracias por llegar hasta acá, te amo, te veo grande y nos vemos en un siguiente video. Besito.